¿Cómo están? Gusto de saludarles. Antes que nada quiero agradecer la invitación, la oportunidad de participar en este magnífico evento y sobre todo porque me tocó estar con dos personas tan brillantes como Gabriela y como Jimena. Créanme que para mí es un verdadero honor y el día de hoy yo quiero hablarles acerca de la relación entre la neurociencia, digamos en una mano, y en la otra la ficción, como una manera de atender diferentes facetas del problema de la conciencia humana. Yo me dedico a la medicina y muy en particular a la medicina neuropsiquiátrica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Entonces mi interés por el problema de la conciencia pues es sobre todo por mis pacientes, ¿no? Para tratar de entender un poco mejor sus experiencias, sus vivencias y sobre todo cómo aliviar un poco el sufrimiento que aparece en esas circunstancias. Y créanme que necesitamos un poco de todo. La siguiente, por favor. Entonces, necesitamos también literatura, necesitamos arte, necesitamos ciencia, por supuesto. Yo me dedico a la investigación científica, pero tuve el privilegio de crecer en una familia donde yo diría que nuestro tejido, ¿no? Lo que formaba nuestra casa, por así decirlo, nuestra arquitectura, la telaraña en la que vivíamos, estaba formada por literatura. Yo diría que era un tejido literario. Mi padre fue un escritor que realmente, pues desde que éramos unos niños, ¿no? Nos reunía a mí y a mis hermanos para contarnos cuentos todas las noches y yo siento que eso alimentó muchísimo mi pensamiento, mi manera de ser. Yo creo que recibir ese tipo de relatos desde que uno es niño nos ayuda mucho a tener dos cosas que yo creo que son muy importantes para quien se dedica a la ciencia o al arte, que son, por una parte, la curiosidad. La curiosidad, si ustedes se dan cuenta, la curiosidad es el punto de encuentro entre la literatura y la ciencia. Y la otra cosa que nos da, yo diría que es un enorme anhelo de vivir, que es algo muy importante que necesitamos tenerlo, ¿no? y desarrollarlo, y que muchas veces, por supuesto, que podemos perderlo también por los muy diversos terremotos, ¿no? que ocurren en nuestras historias, en las historias colectivas o en nuestras propias historias individuales. Entonces, estas son algunas de las historias que yo leía, ¿no? de niño. Algunas son de mitología china, algunas son más bien historias de literatura fantástica, esa de El Señor de la Noche, de Tanith Lee, una autora que pues narraba las historias de cuando la Tierra era plana. Desde luego esto no tiene nada que ver con toda la teoría de conspiración de los terraplanistas, sino es una ficción simplemente. Entonces, yo creo que una de las virtudes de la imaginación literaria es que nos permite imaginar lo que nosotros queramos, pero siempre bajo esa perspectiva de que estamos nosotros, digamos, imaginando, ¿no? Nos da un sentido de lo que yo llamaré metacognición o metaconciencia. Es una conciencia de la conciencia. En este caso, una conciencia de la imaginación. Y en particular, la tercera obra que les mostraba, que es Momo, a mí me enseñó prácticamente a lo que yo me dedico, que es, en este caso, la medicina neuropsiquiátrica, porque si ustedes recuerdan, la característica central de este personaje, Momo, es una niña de la calle que crece en unas ruinas romanas y su superpoder, por así decirlo, simplemente es saber escuchar. La siguiente, por favor. Entonces, efectivamente mi familia tenía toda una dimensión, podríamos decir, mágica y hasta mística, ¿no? Muy espiritual. Y eso también me dio a mí, en cierto sentido, un amor por las tradiciones orientales, por algunas tradiciones occidentales y también, ciertamente, por las tradiciones mesoamericanas. Y incluso yo me atreví a escribir una novela, es una obra de ficción que ocurre en una especie de mundo paralelo, ¿no? Donde hay un niño que murió en este mundo y él desarrolla su historia en ese otro mundo. En esas imágenes que ahí les muestro pueden ustedes ver unas ruinas que están propiamente donde están ahora las ruinas de Xochicalco. En esta historia fantástica, esas ruinas eran como un hospital donde estaba gente como él, que tenía lo que en esa obra se llamaba la enfermedad de la creencia, que era propiamente el caso de la creencia de estar muerto. Pero nosotros acabamos de ver que realmente él había muerto en este mundo. Entonces, mi idea era que el lector tuviera como una especie de tensión, ¿no? entre esas dos posiciones. La siguiente, por favor. Entonces,
Efectivamente, yo me he dedicado a estudiar en algún sentido eso, ¿no? Lo que podríamos llamar la enfermedad de la creencia. Muy en particular en el campo de la medicina, el problema de las alucinaciones y de los delirios. Y esto es lo que me ha llevado en un sentido a tratar de entender un poquito más la investigación científica de la conciencia. La siguiente, por favor. Entonces, les pongo un ejemplo del tipo de problema que realmente yo atiendo en el día a día. Es una persona que dice que nada más del lado izquierdo y abajo de su campo visual aparecen de pronto alucinaciones visuales que duran realmente 1 o 2 minutos nada más y son alucinaciones autobiográficas. O sea, son como recuerdos que alucina, por ejemplo, de su abuelita, o una vez de pronto alucina que está otra vez en su casa de niña buscando un juguete en una caja de juguetes. Pero estas imágenes autobiográficas duran 1 o 2 minutos y desaparecen y solo las ve abajo y a la izquierda. Y una vez que hacemos un estudio, digamos, neurológico de su caso, vemos que justo ahí ella es ciega, o sea, tiene un caso de ceguera solamente en ese cuadrante inferior izquierdo, y ahí es donde aparecen las alucinaciones. Y aparecen específicamente cuando tiene crisis epilépticas cuyas descargas alcanzan pues, un conjunto de regiones cerebrales que están muy relacionadas con la memoria autobiográfica. Entonces, rápidamente, un caso nos pone a pensar en la memoria autobiográfica, nos pone a pensar en la experiencia de las alucinaciones, nos pone a pensar en cómo es la conciencia visual. La siguiente, por favor. Y luego hay otros casos un poco más, yo diría, perturbadores o problemáticos, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de esta persona que tiene una hemorragia cerebral y la hemorragia cerebral lo hace quedarse completamente ciego, no puede ya ver nada, y sin embargo la persona asegura que sí puede ver. Entonces actúa como si pudiera ver, ¿no? Y el problema es que de pronto puede incluso pues ponerse en un ánimo difícil, ¿no? Incluso puede llegar a tener comportamientos agresivos cuando su esposa no le da las llaves del coche porque él quiere manejar para ir a comprar algo a la tienda. Entonces ustedes me entenderán aquí el problema que vivimos, ¿no? Como clínicos, como pacientes, como familiares de los pacientes, porque pues, la esposa nos pide ayuda, ya que ella tiene que lidiar con eso todos los días. Pero la pregunta científica sería, ¿por qué esta persona que está ciega no sabe que está ciega? O sea, es un problema, digamos, en la conciencia de su propio estado funcional, de su propio estado mental o de sus propias capacidades. La siguiente, por favor. Entonces esto nos lleva al problema de la investigación científica de la conciencia y solamente les comentaré muy rápido algunas de las teorías que hay sobre esto. Esta es la teoría que se llama el espacio global de trabajo neuronal de Stanislas Dehaene y de Jean-Pierre Changot, que ellos dicen que para que una representación cerebral se haga consciente se necesitan 5 pilares, por así decirlo, de esa experiencia. Uno tiene que ver con el presente, o sea, la interacción en tiempo real, sensorio-motriz con el aquí y ahora. Otro tiene que ver con el pasado, que sería la memoria de largo plazo. Otro componente sería el futuro, es decir, la proyección al futuro de las metas que tenemos en todo comportamiento. Y luego hay otros 2 pilares más. Uno tiene que ver con la asignación de valor, es decir, propiamente el afecto, la emoción. Esto es lo que le da una capacidad de que ciertas representaciones cerebrales alcancen a hacer ignición para que entren propiamente al espacio fenomenológico, o sea, el espacio de la conciencia, por así decirlo. Y el quinto componente sería la atención, que en un sentido es lo que nosotros podemos modular hasta cierto punto para poner atención a una cosa o a la otra e ir cambiando nuestro espacio de las representaciones mentales que sostenemos durante los actos de conciencia. La siguiente, por favor. Entonces, aquí les muestro un pequeño mapa, ¿no? de lo que sería propiamente la práctica clínica en el campo de la medicina que atiende problemas de la conciencia. En uno de los ejes, podríamos decir en el eje de las Yes, ahí estamos viendo lo que sería el fenómeno del despertar o el alertamiento, o lo que en inglés sería el wakefulness. Ahí en el punto más bajo tendríamos el estado de coma o tendríamos la anestesia general. Y en el otro eje tendríamos la advertencia, el percatarse o el darse cuenta, esto que en inglés sería el awareness. Ahí en el punto más bajo tendríamos otra vez la conciencia, pero por ejemplo tendríamos casos como el estado vegetativo persistente, donde la persona no tiene awareness y sin embargo durante el día puede tener los ojos abiertos, o sea, tiene cierto grado de despertar. También podríamos encontrar otros casos inversos. Por ejemplo, en el sueño profundo, si tenemos una ensoñación en la fase REM, estamos profundamente dormidos y sin embargo tenemos una experiencia consciente, quizá no plena, ¿no? Pero hay una experiencia consciente y quizá lo que le falta sería esto que llamaba otra vez la metaconciencia, ¿no?
Es decir, que estas dos dimensiones pueden en un sentido disociarse. La siguiente, por favor. Ahora, yo en lo personal prefiero las teorías que le llamamos afectivas y homeostáticas. Estas teorías plantean que para que la actividad cerebral genere o produzca realmente una experiencia de conciencia, se requiere el afecto o la emoción. Porque en un sentido el afecto o la emoción es una señal, podríamos decir, de que nuestro organismo, por una parte, está vivo, o sea, es decir, que la conciencia para mí es algo que está estrechamente relacionado con la vida. Esto es importante para la discusión que se tuvo previamente, ¿no?, sobre la inteligencia artificial. Yo más bien creo que la conciencia es algo estrechamente relacionado con la vida. Y entonces hay, por ejemplo, teorías, ¿no?, que derivan las experiencias primordiales de conciencia precisamente del fenómeno del dolor. Entonces, desde el punto de vista científico tenemos que entender el mapa corporal del dolor y, digamos, las ramificaciones cerebrales de las representaciones dolorosas para poder entender el fenómeno de la conciencia y el fenómeno de las emociones, que quizá parece como una consecuencia de que en todo momento estamos mapeando nuestro propio organismo, su estado funcional y sobre todo su equilibrio homeostático. Es decir, cómo están las concentraciones de sodio, de glucosa, de potasio dentro de mi organismo. Ustedes saben que cuando los seres vivos salen del mar, en la historia de la evolución, traemos dentro de nosotros un mar interior. O sea, realmente mi cuerpo, lo que contiene, el líquido que contiene, es realmente, por así decirlo, un pedacito de mar, ¿no? Las concentraciones químicas de ese medio interno son las de un océano interior. Y eso lo tenemos que mapear, y probablemente el mapeo de ese mar interior es lo que permite la emergencia de una experiencia de conciencia afectiva. Damasio usa la fórmula, el sentimiento de lo que pasa, el sentimiento de lo que ocurre. Eso es quizá la conciencia. Me interesa porque yo tengo que atender personas, como este caso que ahora les muestro, de una persona que durante el terremoto del 2017 sale a la calle a ayudar, hay escombros, está tratando de ayudar y de pronto siente que no puede hablar y siente que no puede moverse, siente que empieza a quedarse como paralizado y finalmente siente que muere. Está de hecho convencido de que muere, tiene un delirio de estar muerto, que es el famoso delirio de Cotard. Pero interesantemente nos damos cuenta de que en su caso esta enfermedad es el resultado de un problema inmunológico mediado por anticuerpos que atacan a un sistema de neurotransmisión específicamente que es el glutamato. Y están afectando una parte de nuestro cerebro en donde tenemos nosotros representaciones de esta vivencia en primera persona que tenemos ahora ustedes y yo. Yo los veo a ustedes, ustedes me ven a mí, cada uno de nosotros tiene una perspectiva, un punto de vista, y la creación de ese punto de vista está relacionado con esta estructura que se afecta en esta persona. Afortunadamente, esta persona con un tratamiento inmunológico se recupera por completo. La siguiente, por favor. Finalmente, falta una pieza en este esquema, y es los sistemas simbólicos en los que estamos inmersos. Por ejemplo, estas historias que les estoy contando son realmente el resultado de aprendizajes que tenemos gracias a los sistemas simbólicos en los que nos movemos. Roger Bartra le llama a esto la prótesis cultural, y esta prótesis cultural nos permite tener experiencias compartidas. La siguiente, por favor. Y esto me lleva al último punto al que quiero tratar con ustedes, que es que me parece a mí precisamente que las historias, la literatura, la ficción y las artes en general, mediante estos sistemas simbólicos que funcionan como una prótesis para nuestra conciencia, nos permiten conocer la experiencia del otro. Pero más aún, como lo plantea la doctora Pauline en esta investigación, las artes narrativas nos permiten sincronizarnos corporalmente, es decir, sincronizar nuestros ritmos cerebrales y sincronizar también nuestros ritmos cardíacos cuando escuchamos una historia. De manera que la atención consciente a los relatos ajenos nos permite sincronizar los tiempos del corazón y jugar con las perspectivas centradas en sí mismo y en el otro. ¿De qué otra forma podremos comprendernos? Pienso entonces que la experiencia literaria nos lleva al espacio de la libertad creativa, donde la materia dura de lo real es trabajada lenta y cariñosamente por la imaginación. Muchas gracias.